Hola, bienvenidos a Terror con Wendy. Hoy les voy a contar una historia misteriosa y terrorífica, pero debo aclarar de que es ficticia. Comencemos. El sótano del olvido. En una vieja casa abandonada, situada en las afueras de un pequeño pueblo, dos amigos, Lucas de 27 años y Mariana, de 25 años, decidieron explorar el sótano del que tanto se hablaba en las leyendas locales. La puerta del sótano crujió al abrirse, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Con linternas en mano comenzaron a bajar, notando cómo el polvo se levantaba con cada paso. El sótano estaba lleno de objetos antiguos, muebles rotos, juguetes olvidados y libros cubiertos de telarañas. El aire era denso y el silencio abrumador. A medida que avanzaban, la sensación de ser observados se hacía más intensa. Lucas encontró una vieja caja de música que al abrirla, comenzó a tocar una melodía inquietante. Mariana, por su parte, descubrió un espejo roto que reflejaba sombras que no correspondían a su entorno. De repente la linterna de Lucas parpadeó y se apagó. En la penumbra, escucharon un susurro que parecía venir de todas partes. «No están solos», decía la voz. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, encontraron una puerta oculta detrás de una estantería, la abrieron con cautela y, para su sorpresa, no llevaba a otra parte del sótano, sino a un denso bosque. El bosque estaba envuelto en una niebla espesa y el aire era frío. Sin pensarlo dos veces comenzaron a caminar, esperando encontrar una salida. Después de unos minutos Mariana notó algo extraño: cada 30 metros, había carteles de personas desaparecidas pegados en los árboles. Los rostros en los carteles parecían mirarlos fijamente, como si quisieran advertirles de algo. A medida que avanzaban, los carteles se volvían más recientes y los nombres más familiares. Lucas reconoció a un antiguo compañero de escuela y Mariana vio la foto de una vecina que había desaparecido hacía poco. La sensación de peligro era palpable, pero algo los impulsaba a seguir adelante. Finalmente llegaron a un claro en el bosque. En el centro había una cabaña de aspecto siniestro. La puerta estaba entreabierta y desde el interior se escuchaban susurros y risas macabras. Sin otra opción, decidieron entrar. El interior de la cabaña estaba decorado con más carteles de desaparecidos y objetos personales de las víctimas. De repente la puerta se cerró de golpe y las linternas se apagaron. En la oscuridad sintieron manos frías que los agarraban y los arrastraban hacia el suelo. Los susurros se convirtieron en gritos y las risas en llantos. Lucas y Mariana intentaron luchar, pero la fuerza que los retenía era demasiado poderosa. Cuando finalmente lograron encender las linternas, se encontraron de nuevo en el sótano, pero algo había cambiado. Los objetos antiguos ahora parecían nuevos y el polvo había desaparecido. En el espejo roto vieron sus propios reflejos, pero con una expresión de terror eterno. La puerta del sótano se cerró detrás de ellos y, desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Lucas y Mariana. La casa sigue abandonada, y el sótano, lleno de objetos olvidados, espera a sus próximas víctimas. Muchas gracias por mirar hasta el final. Si te gustó este vídeo me ayudarías mucho dándole like, suscribiéndote y si deseas, podrías mandar tu historia al correo electrónico dejado en la descripción. Sin nada más que decir, buenas noches y lo más importante. Ojalá puedas dormir.